Tengo en mis manos un libro titulado Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, escrito por la historiadora mexicana Úrsula Camba Ludlow. Primeramente, hay que decir que el periodo de tiempo en el que Camba Ludlow se concentra son los 300 años que sucedieron antes de la independencia. Esos 3 siglos son los que ella llama los siglos perdidos, lo que conocemos como época colonial o el México virreinal. Bueno, ¿por qué los siglos perdidos? Porque en el afán de construir un proyecto nacionalista donde resaltar el indigenismo, los discursos oficiales borraron de un plumazo el periodo virreinal. Pero hablemos del libro. La obra es genial vista desde muchos ángulos. Desde mi particular punto de vista, Úrsula logra explicarnos la cosmovisión de la sociedad novohispana. La hace alejada de las narrativas que tratan de encontrar héroes y villanos en nuestra historia. Si bien la autora apunta al final del libro que podemos no ser imparciales ni objetivos, considera trascendental la honestidad y la rigurosidad al acudir a las fuentes para explicar el pasado, tarea primordial del historiador. Otro ángulo del cual analizar el libro es el detalle. Camba Ludlow lo que hace es explicar el periodo virreinal. A lo largo de los capítulos vamos encontrando descripciones hechas con detenimiento, explicaciones quirúrgicas de lo que se vivía en la sociedad novohispana. No hace generalizaciones, sino que en casos específicos va por lo singular. A veces pone nombre y apellidos para explicar un suceso, por ejemplo, como cuando narra los amoríos entre Sor Antonia de San José y el cura Pedro Velázquez, quienes después de 4 años de encuentros amorosos queda embarazada la monja y el peso de la ley religiosa cae sobre ambos. Y así como hay muchas pequeñas historias más que Camba Ludlow nos narra en su libro. Y un tercer ángulo para analizar el libro es el estilo. El libro tiene un estilo sencillo, ameno, accesible. Es que a veces los académicos quieren hablarle a Dios como si el título de doctor o doctora los alejara obligadamente de nosotros los mortales. Y no es el caso de Ecos de Nueva España. Camba Ludlow lo que hace es hablar casi en formato de charla, como si estuviera platicando. Claro que teoriza, claro que podemos encontrar o identificar algún campo interpretativo desde el cual escribe, pero logra hablar con los pies en la tierra, porque de lo que su libro trata es en gran medida, o por lo menos yo así lo entendí, es hablar de la cotidianidad de la vida en México cuando todavía no éramos México. Es un libro que no se concentra en las altas esferas del poder virreinal, más bien se concentra en lo que pasó en las calles, en las instituciones, en los conventos, en las iglesias, en las cofradías, en las corporaciones, en la República de Indios y en la República de Españoles. Se concentra en la vida de los habitantes de la Nueva España y en sus ciudades. Discurre por lo complicado que fue el proceso colonizador. Y ese es un punto importante. Camba derrumba muchas generalizaciones que no resultan muy cómodas, pero que son simplistas, cortas y muchas veces erróneas. ¿Cómo pensar que la conquista pasó el 13 de agosto de 1521 cuando Tenochtitlan cayó? Como si hubiera sido algo relativamente fácil. Y como si instaurar una nueva cosmovisión hubiera sido rápido. Y no, la conquista fue un proceso que se da a la par de la vida colonial. Un proceso de 300 años, porque en todo ese tiempo las tribus del norte dieron batalla hasta el siglo XVIII. Otro aspecto es que nos han dicho, o se dice y uno repite, es que los españoles llevaban a cabo un genocidio. Y bueno, Úrsula habla sobre esos mitos y escribe lo siguiente. En el siglo XVI no existía la voluntad de exterminio de las poblaciones nativas en América por razones que, aunque también pueden sonar brutales, terminaron siendo de orden práctico. Los europeos no iban a matar a sus trabajadores. Una de las más grandes riquezas en América era la abundancia de mano de obra que en la primera mitad del siglo fue, además, esclava. ¿Cuál es la trascendencia de este periodo de tiempo? 300 años nos pueden parecer muchos, que si los estudiamos a profundidad también podríamos hablar de varias etapas dentro de esta etapa. Como analizar el periodo virreinal cuando los Austrias tenían el control del Imperio Español o cuando este pasó a manos de los Borbones. Pero más allá de los episodios políticos, en Nueva España había una cotidianidad, una manera de pararse sobre el mundo, una cosmovisión, pues que es trascendental, porque ahí es donde se configura la mexicanidad. Es el espacio de nuestro mestizaje. Por cierto, Camba Ludlow nos explica cómo Cortés la bautiza así, como Nueva España, cuando manda su segunda carta de relación al rey. La autora se sumerge en la psicología colectiva estructurada por la religión católica, una religión permitida en la sociedad virreinal. Política y religión iban de la mano.
La conquista se logra en gran medida por una cosmovisión imperial. Había intenciones de lograr un gran imperio global donde la única religión fuera la católica. Y en América se instaura ese catolicismo rediseñado o radicalizado en el Concilio de Trento, donde se da más peso a la virginidad de María, donde se promueven las procesiones, el culto a las imágenes, donde se impone la penitencia como forma de alcanzar la salvación después de la confesión. Por eso América fue muy importante para la religión católica, ya que las almas que se perdían en Europa por aceptar el protestantismo eran sustituidas por las almas de los indios idólatras que había que evangelizar de este lado del mundo para que se ganaran el reino de los cielos. El libro explica la manera como los españoles tratan de entender lo que es nuevo para ellos. Explica cómo nombran las cosas. También explica el carácter corporativo que tenía la sociedad novohispana. Nada que ver con la lógica del individualismo que trajo siglos después el liberalismo. No, en la colonia se hablaba de un cuerpo de agremiados en el que cada grupo social tenía una función, donde debía cumplir la parte que le tocaba para mantener el equilibrio social. La escritora discurre por la cotidianidad de las nuevas ciudades novohispanas. ¿A qué olían las calles antes y después de la llegada de los españoles? ¿Cuáles eran los sonidos de la cotidianidad prehispánica y los sonidos que invadieron las calles coloniales? El caballo, el puerco, las reses, las ovejas, los perros cambiaron los aromas y los sonidos en la cotidianidad colonial. Los ingredientes traídos de Europa, más los que se encontraron aquí, crearon una nueva gastronomía. El incienso usado en las celebraciones católicas sustituyó al copal que usaban los nativos. Todos esos datos son simples pero trascendentales para entender nuestra mexicanidad. Pienso que el libro aporta mucho al entendimiento de por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, ya que por mucho que en los discursos oficiales se quisiera esconder bajo la alfombra la época virreinal, me parece que es una etapa de tiempo que estructura nuestras prácticas culturales. La religión es un tema interesantísimo. El catolicismo se instauró inmediatamente en la colonia y sirvió para estructurar, para dar sentido a la vida de mucha gente, como sigue pasando hoy en día. Y si tratamos de entender por qué la gran mayoría profesa esa fe en nuestro país, bueno, el hilo nos lleva al trabajo de las órdenes religiosas que hicieron hace más de 400 años. Podemos decir que la cultura se explica a través de las ciudades y los españoles fueron muy buenos urbanizadores. Trabajaron para fundar pueblos, ciudades y villas. Todo el orden colonial tenía un porqué. Son muchos los datos de los cuales podemos hablar, por ejemplo, de los chinos de la sociedad novohispana, la historia de la China poblana, que ni era china y tampoco era poblana. Todo eso nos lo cuenta la autora de Ecos de Nueva España. Profundiza en varios capítulos sobre el papel de las mujeres. ¿A qué aspiraba una mujer novohispana? Primeramente, para las mujeres de estratos económicos más bajos, la vida era más difícil. Se hablaba de las casaderas, las parteras, curanderas, hechiceras mestizas, prostitutas. La prostitución estaba permitida en la época de la colonia. Las mujeres no podían entrar a la universidad ni hacer ningún tipo de oficio. Para las mujeres más fifís, pensemos en las españolas y criollas, ellas podían casarse o entrar al convento. El orden colonial hacía que las mujeres se sujetaran al ámbito doméstico y a la autoridad masculina. Era importante su papel, ya que las mujeres sostenían la honra de la familia, la preservación del linaje y la transmisión de los valores cristianos. El libro nos explica la burocracia virreinal, cómo funcionaba el aparato de justicia de la época, cómo eran las cárceles. En lo que respecta, por ejemplo, al suicidio, que era pecado y delito a la vez, Camba narra un caso de un hombre que fue preso por un crimen. Luego se ahorcó en la cárcel, pero se pidió permiso para que se ejecutara su sentencia. Lo llevaron, ya muerto el cadáver, a la horca y ahí lo volvieron a ahorcar públicamente, donde según se le aplicó la justicia. Mataron al muerto, por decirlo de alguna manera. Luego su cuerpo fue apedreado por los niños y su cadáver fue arrojado, ya que no merecía cristiana sepultura porque se había suicidado. A través del texto podemos entender cómo era la economía novohispana, cómo se ejercía la medicina, que esto también es un viajezote. Nos explican los remedios que se ocupaban para curar las dolencias, se nos cuentan las teorías que explicaban el funcionamiento del cuerpo humano, teorías que hoy nos podrían parecer hasta surrealistas, pero que dejaron huella en el lenguaje, como cuando decimos que alguien está de mal humor, que tiene eso que ver con la creencia de los 4 humores que según emanaban del cuerpo, o como cuando decimos que alguien derramó bilis. Estas expresiones se construyeron durante la colonia. Así va Ecos de Nueva España. Vale la pena leerlo en propias palabras de la autora.
Su intención es dar una visión general del mundo virreinal, ese que quedó entre paréntesis, menciona ella. Es una gran obra sencilla que nos ayuda a comprender nuestro mestizaje, a entender la religión y la cosmovisión que se instauró en esa nueva sociedad, los hábitos de la gente de ese mundo que nos parece tan lejano, pero que nos constituyen también. Nos ayuda a entender las diferencias entre la vida pública y la vida privada, cosas tan simples como entender el carácter público de las letrinas para ir al baño. Entender la vida en las calles, las plazas, los mercados, entender la complejidad de la vida virreinal, las regulaciones de la vida social. Todo eso es interesantísimo y sobre todo destaco esa capacidad de darle la vuelta a los discursos oficiales, darle la vuelta a nuestros traumas y prejuicios para darnos a conocer lo que fue la Nueva España como un camino para entender lo que somos como mexicanos.